Colombia entra en la recta final de una elección cargada de tensión, sospechas, miedo y maniobras desde el poder. Lo que debería ser una segunda vuelta democrática se ha convertido en una prueba de estrés para las instituciones, para la verdad pública y para la capacidad del país de no dejarse arrastrar por el manual clásico del populismo latinoamericano que desacredita las reglas cuando no favorecen al oficialismo, siembra la duda sobre el voto y presenta como defensa de la democracia lo que en realidad es una ofensiva contra ella. Para entender qué se juega realmente Colombia, les presento a Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo de uno de los centros de pensamiento más importantes de Colombia. Es abogado y magíster en seguridad y defensa nacional y en estudios políticos e internacionales. Carlos Augusto, bienvenido a Razón de Estado. Cepeda se paseó por la campaña como si ya estuviera elegido, evitó debates y hasta anunció una victoria en primera vuelta. Terminó de segundón. ¿Lo derrotó la soberbia personal o el descrédito terminal del petrismo? Aquí hay con claridad dos modelos. El modelo del petrismo, del pacto histórico y de Iván Cepeda, que es un modelo de izquierda que busca estatizar la economía, que busca privilegiar las negociaciones de paz y otros enfoques para solucionar la crisis de seguridad en la que nos deja el gobierno de Gustavo Petro. Y un modelo que además apuesta por una asamblea constituyente, así hayan anunciado que retiraban esa iniciativa, a pesar de que Petro había firmado en mármol que no convocaría una constituyente. Cepeda habla de un acuerdo nacional que en todo caso es un eufemismo para llevarnos en un futuro próximo hacia eso, hacia un cambio del modelo constitucional, hacia un constitucionalismo de carácter autoritario. Y por el otro lado, Abelardo de la Espriella, proempresa, que ha dicho que impondrá orden, que encarna un movimiento de ciudadanos que creen en una serie de valores, entre esos la patria, la familia, la seguridad, la propiedad privada, y que se ha comprometido a impulsar unas reformas en el marco de la Constitución, no para cambiar a través de una constituyente toda la arquitectura institucional, sino de modificar temas como la Jurisdicción Especial de Paz, que requiere un acto legislativo, pero tendrá que pasar por el Congreso. Ya. Petro gritó fraude en cuanto vio que su heredero perdía, pero al día siguiente ese mismo heredero admitió que no tenía pruebas. Cuando el presidente de la República siembra una mentira que ni su propio candidato sostiene, ¿estamos viendo a un mal perdedor o a un agitador dispuesto a incendiar la legitimidad del sistema? Petro lleva agitando la idea del fraude desde hace muchos años, incluso antes de ser presidente, a pesar de que el mismo sistema le permitió ser congresista, alcalde y presidente de la República, y ese mismo sistema dio a su partido como ganador en las pasadas elecciones legislativas. Lo hace para sembrar esta narrativa del fraude con el fin de incitar a movilizaciones que terminan generalmente en violencia, en atentados terroristas y en vandalismo. Lo que nos está anunciando es que van a desestabilizar el próximo gobierno como lo hicieron con el gobierno de Iván Duque. Petro ganó en 2022, ya decías, con el mismo software y la misma empresa de preconteo, que hoy denuncia como sospechosa. Estamos ante la vieja trampa del populista autoritario que llama democracia al sistema cuando gana y fraude cuando pierde. Sí, además porque el precondeo no lo hace ningún sistema ni ninguna empresa. Petro le mintió a la opinión pública. El preconteo se hace en la mesa, lo hacen los jurados que son ciudadanos frente a testigos de los partidos que también son ciudadanos que están cuidando el puesto de votación y con la presencia en muchos casos de observadores electorales. Luego se hace el escrutinio y la diferencia entre el escrutinio y el preconteo es menor al 2%. Lo que quiere decir es que no hay ningún indicio de fraude. Cepeda insiste en la Asamblea Constituyente. En América Latina esa palabra no suena a reforma, es la captura del Estado. ¿Cepeda tiene una propuesta política o es una amenaza encubierta contra la Constitución y los contrapesos? Es una amenaza porque es un proyecto político del pacto histórico de Petro y de Cepeda. Ya sea que lo llamen Asamblea Constituyente o Acuerdo Nacional, el camino es el mismo. Cuestionar la separación de poderes, el equilibrio y la independencia de poderes, a lo cual denominan bloqueo institucional. Justificar la violencia diciendo que se requiere un cambio y unas transformaciones profundas que, según ellos, necesitan cambiar la constitución, cosa que no es cierta. Y además sembrar la duda sobre el modelo económico, diciendo que eso que ellos denominan neoliberalismo o incluso los derechos de propiedad privada se contraponen contra lo que ellos llaman derechos sociales, es decir, un cambio profundo del sistema.
Cepeda salió a decir que le agradecía al presidente retirar la iniciativa de una asamblea constituyente, pero mantiene la narrativa de un acuerdo nacional. En un país totalmente dividido, en el que está claro un frente de izquierda y un frente de derecha, ha dicho Cepeda que ese acuerdo tendría que culminar en una asamblea constituyente, es decir, están construyendo una narrativa de legitimidad para un cambio de la arquitectura constitucional en un modelo que ya conocemos porque cuando radicaron la constituyente radicaron un proyecto de ley y ahí se ve que la separación de poderes la consideran bloqueo institucional y por lo tanto quieren llegar a lo que ellos denominan un gobierno de unidad, donde el presidente tendría la última palabra sobre la labor del Congreso. Colombia produce más cocaína que nunca, los grupos armados se fortalecen y el narcotráfico vuelve a respirar cerca del poder. ¿Está Colombia a tiempo de frenar esa captura mafiosa o está en una caminata imparable hacia un estado criminal? Si no hay un cambio en la política de seguridad, no hay cómo parar ese crecimiento. Necesitamos una política de seguridad que priorice un cambio en la doctrina, en las que fortalezca las capacidades, que entienda que hoy las redes de crimen organizado transnacional, que es la principal amenaza de Colombia, tienen que enfrentarse no solamente con las fuerzas militares, sino con operaciones contra el lavado de activos. Y para eso vamos a necesitar reforzar la cooperación con Estados Unidos, recuperar la alianza con Israel y establecer unos parámetros que nos permitan hacer operaciones de inteligencia financiera, inteligencia criminal, desarticular las economías ilícitas al tiempo que desestabilizamos a los grupos criminales y logramos recuperar el territorio. De la Espriella ha crecido como símbolo de castigo contra Petro, pero también se vende como un líder de mano dura, casi como una marca electoral. ¿Estamos ante una reacción democrática saludable o ante el riesgo de cambiar un populismo destructivo por otro mejor vestido, como señalan algunos? Pues habrá que esperar que empiece a gobernar. Una cosa son las propuestas de campaña que hemos visto. Sin lugar a dudas, Colombia sí necesita más cárceles. Tal vez el modelo de Bukele no es el modelo perfecto para Colombia, pero sí nosotros tenemos un problema del sistema carcelario y penitenciario. Necesitamos mano dura, pero además de la mano dura, la fuerza pública enfrentándose a los grupos, hay que entender que eso también genera consecuencias sobre la población civil. Por eso insistimos nosotros desde el instituto que aquí las operaciones de inteligencia, desarticular los nodos críticos que no necesariamente requieren uso de la fuerza y de la violencia del Estado, pueden ser claves para lograr desestabilizar a esos grupos, afectarlos y de esa manera el Estado en su conjunto, no solo las fuerzas militares, recupere la presencia en esos territorios. Pero tiene que actuar urgente sin populismo. Cuando desde el poder se desacredita el voto, se normaliza la impunidad y se acaricia la idea de cambiar las reglas para no perder el mando, ya no estamos ante una simple campaña, estamos ante una advertencia histórica con evidencia. Colombia puede y debe rescatarse a sí misma con lucidez, coraje y respeto radical por la libertad. Carlos Augusto, gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.